Parashat Vaishlach. Estamos en esta parashá. Jacob comienza la parashá diciendo que Jacob envía regalos para aplacar la ira de su hermano por todo lo que había ocurrido. Y este emisario que Jacob envía le comunica que Esab se aproximaba con 400 hombres armados dispuestos para la batalla. Bueno, vos lo que dijiste recién hace un rato de la gematria de todos los objetos, de todos los obsequios que le estaba enviando, de los animales, todo, que dijiste que era Tikkun 550, o sea, tiene sentido, tiene relación, o sea, porque Tikkun también es reparación, o sea, que era lo que estaba buscando hacer Jacob, a través de todo eso estaba tratando de reparar, digamos, la relación con su hermano. Y luego de esto, o sea, luego de enviar esos regalos, lo primero que hace, o sea, es separar, o sea, se preocupa por los suyos, o sea, por su familia, los pone a resguardo y luego hace tefilá, hace una tefilá hacia el Eterno. Y esto que pone en evidencia que Jacob es un hombre de paz, o sea, como dice Yeshua en el libro de Mateo, Ashrei Yosei Shalom, felices los que hacen la paz, Ki em ikaru bnei Elohim, porque serán llamados hijos de Elohim. Es decir, o sea, fíjate que Yeshua dice felices los que hacen la paz, no los que piensan en la paz o los que, no, o sea, los que accionan esa paz. O sea, a pesar del error que había cometido con su hermano, eh, Jacob igualmente buscaba accionar esos rasgos positivos, ¿me entendés? O sea, él igual quiso procurar la paz con Esab. Y en la tefilá, cuando hace la tefilá, en el pasuk, en el capítulo 32 de Génesis, versículo 9, dice, Vayomer Jacob, o sea, y dijo Jacob, Elohei Abi Abraham, o sea, Elohim de mi padre Abraham, ve Elohei Abi Itzhak, y Elohim de mi padre Isaac. Hashem Haomer Elaishu, o sea, tú me dijiste que vuelva a tu tierra, Umimola de teja y a tu naturaleza. O sea, vemos que, o sea, cuando un patriarca se refiere, o sea, utiliza, él está hablando de los méritos de sus antepasados, ¿me entendés? Por eso los nombra. Esto muestra, digamos, la preocupación que Jacob tiene por la descendencia, o sea, por el destino de las tribus, por todo lo que estaba por ocurrir ahí. Él no sabía lo que iba a ocurrir. Y vemos que él está preocupado por eso, más que por su vida, ¿me entendés? O sea, cualquiera podría pensar, tenía miedo de que lo mate, pero no era realmente esa la preocupación, o sea, era una preocupación, digamos, altruista la que tenía, ¿me entendés? Y en parashot anteriores, la Torah lo describía a Jacob como Ishtam y Oshebo Halim, o sea, Ishtam, un hombre íntegro que habitaba tiendas, que habitaba en tiendas. Y Esab es descrito como Ishbasade, o sea, como un hombre del campo, un cazador. O sea, desde el principio que la Torah nos presenta a ambos, o sea, hay un contraste entre cada uno de ellos. O sea, y esto para mostrarnos también qué es lo que hay en el interior de cada uno. O sea, cuál es, digamos, el propósito de cada uno. Y después en el Pasuk 20 dice, Beamartem Gam, y también le dirás, Ine Abdeja Jacob Ajarenu, aquí tu siervo Jacob viene atrás de ustedes. Kiamar Japra Panab Baminja, porque dijo Jacob, ¿no? O sea, apaciguaré, o sea, acá dice Ajapra Panab, dice, o sea, está traducido como apaciguaré su ira, dice, pero acá en realidad está queriendo decir Ajapra Panab, o sea, taparé su rostro, dice. Entonces,
voy a poner aparte dice minja acá, digamos, o sea, él a través de las cosas materiales iba, digamos, a tratar de conquistar a Esab. Dice, eh, eh, apaciguaré su ira, dice traducido, ¿no? Como dijimos recién, con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, por ventura le seré acepto. Entonces, o sea, acá dice Ulay, o sea, o sea, quizás sea acepto delante de él. Y bueno, sabemos que eh, gracias al Eterno eh, y a los presentes, o sea, el plan de Jacob tuvo éxito. O sea, apaciguó esa ira. eh, ¿Y qué pasó? O sea, fue como un encuentro emotivo lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque lo abrazó, lo besó, lloraron los dos, ¿entendés? O sea, eso otro Esab vimos ahí, ¿o no? O sea, lo que pasa es que estamos también acostumbrados a que, o sea, nos presentan a Esab como un personaje muy caricaturesco, ¿viste? Así de que es un diablo, ¿viste? Y en realidad era un ser humano Esab. O sea, no, claro, sí. Y ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, se abrazaron, lloraron los dos, bueno. Y en base a todo esto que ocurrió de la Mishnah, eh, del Pirkei Avot, saqué de este tratado muy conocido, saqué también una declaración muy conocida que dice, en la Mishnah 6, dice, Yehoshua ben Perajia benitai a Arabeli kibelu mehem. Dice, Yehoshua ben Perajia y Nitai de la ciudad de Arbel recibieron esta tradición. Dice, Yehoshua ben Perajia Omer, o sea, solía decir, hace lejar rab, o sea, hazte un rab para tus estudios. Dice, y esto es a lo que voy, dice, Ukne leja javer, cómprate un amigo, dice la Mishnah. ¿Cómo es cómprate un amigo? O sea, esto uno podría decir, ¿cómo te vas a comprar? No, pero no es nada negativo en realidad. ¿Por qué? Porque uno puede hacer uso correcto de los bienes materiales que el Eterno le otorga a cada uno, para encaminar a las personas por la buena senda, ¿o no? O sea, vos ponete a pensar, si Jacob hubiese intentado hacer reflexionar a Esab solamente con palabras, o sea, no, pero vos tenés que entender que a mí Hashem me mandó para que yo tenga las tribus, vos no te tenés que enojar. O sea, lo más probable es que le hubiese hecho daño, ¿no? Lo más probable es que lo hubiese lastimado quizás, o sea, porque Esab no reflexionaba con palabras. Él acordate que era un hombre que se guiaba por sus impulsos. En realidad, aparte, a él no le importaban sus acciones erradas, digamos. Él no era una persona que se paraba a pensar las consecuencias. Él lo único que buscaba era obtener beneficios. O sea, y sobre todo materiales. ¿Por qué? Porque en la parashá anterior, ¿qué es lo que pasa? Se pone a llorar, se pone a llorar y le dice, no hay otra bendición para mí. ¿Entendés? O sea, él buscaba siempre beneficios. Y de ese modo fue que Jacob compró a su hermano Esau con lo material. Pero igualmente, o sea, está la pregunta, o sea, ¿cómo es que hubo un cambio así tan radical en Esau? Al punto de que se puso a llorar y abrazó a su hermano, ¿sí? Viste que, o sea, si vos lo pones en contexto, o sea, si te pones a pensar que era un ser humano, o sea, ahí es como que, o sea, encaja todo más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe un midrash, por ejemplo, ¿no? Porque los midrashim, por ejemplo, a Esab hablan peste de Esab, dicen no, porque Esab esto, Esab lo otro, ¿no? Hay un midrash que dice que cuando Esab se encuentra con Jacob, tiene una especie de dentadura de vampiro, así, y que le quiere morder el cuello de Jacob. Pero el midrash dice que el Eterno lo vuelve duro como el shaish al cuello de Jacob, o sea, como el mármol, ¿entendés?
O sea, vos te pones a pensar esto y decís, ¿cómo? O sea, fíjate, o sea, ¿por qué lo caricaturizan así a ese nivel, viste? Los rabinos, y lo ponen tanto como, o sea, como ya al punto de un vampiro, ya era alguien, o sea, si vos lográs entender el contexto, o sea, vos pensás que hace mucho tiempo, cuando en esta época, o sea, quizás para la época que los rabinos escribían, este Midrash, como escribieron muchos otros Midrashim, pensá que los romanos, o sea, estaban al acecho. Y ellos, o sea, no podían poner Roma. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué era lo que hacían? Ponían Esab. ¿Entendés? O sea, muchos de los Midrash que hablan, que decís, mirá lo que están diciendo de Esab, en realidad están hablando de Roma. O sea, ¿por qué? Porque Roma desciende de Esab. ¿Entendés? Si utilizan el nombre de Esab, obviamente para disfrazar, porque imagínate, los romanos llegaban a encontrar en aquella época muchos murieron aparte, muchos rabinos murieron, los mataron los romanos, porque hablaban mal de ellos. ¿Entendés? Imagínate lo que es. O sea, ¿qué es lo que este Midrash, digamos, podríamos, si lo compaginamos un poco, o sea, de qué está hablando? Por ejemplo, eh, que lo quiere morder, o sea, que Roma quiere atacar el cuello de Jacob, o sea, por ejemplo, Jacob representa el pueblo de Israel, el cuello, ¿qué es el cuello en el humano? Son tantas figuras, o sea, el cuello es, por ejemplo, es la parte que une el intelecto, o sea, lo más elevado, con la materia, ¿me entiendes? O sea, podríamos decir que está queriendo eh, eh, atacar, digamos, determinada parte del pueblo de Israel, ¿me entendés? O sea, a lo podemos decir que, o sea, se pueden especular muchas cosas, ¿me entendés? Pero es un midrash que te pone figura para mostrarte una realidad, pero de manera escondida. Bueno, después eh, eh, tenemos después en el nivel Peyat, o sea, en lo que leemos en el sentido directo, o sea, que nos ofrece el texto, como vimos en parashot anteriores de Sab, o sea, ¿qué es lo que hace? Pura venganza. Pero Esab tampoco, la Torah no lo describe como un rayá completo, o sea, como un malvado absoluto, ¿me entendés? O sea, lo describe como, eh, eh, o sea, que es alguien que es materialista, o sea, que está muy en el mundo, ¿me entendés? O sea, pero no lo describe como alguien despiadado, ¿viste? Esto que es lo que evidencia, o sea, que hubo un cambio interno en Esab. O sea, Esab parece alguien más bien impulsivo, que después cambia de opinión, ¿me entendés? O sea, dijo que se iba a vengar, pero quizás eso fue en el momento, después cambió de opinión. ¿Por qué? Porque no lo terminó matando al hermano, ¿me entendés? A pesar de lo que había dicho, que cuando muriese su padre, o sea, bueno, ves, ahí hay un punto a favor, eso es Kibud Abaem, o sea, es honrar al padre, o sea, honraba, Esaú honraba, nos dicen otros escritos que Esaú honraba a su padre, eso es algo a favor, ¿me entendés? O sea, puede, como todos, o sea, todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos. Así que la narrativa que nos muestra que dejó de odiar a Jacob, otra explicación no hay. Dejó de odiar a su hermano Jacob. Obviamente todo esto con ayuda del Eterno. Y después tenemos, en el otro capítulo tenemos eh, el evento, uno de los eventos así llamativos, 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 que es eh, el Malaj, la pelea entre Jacob y este que Galeá, bueno, dijimos hace un rato que es un Ish, o sea, no dice Malaj, perdón. Eh, que según la tradición, los Mefarshim dicen que es el Malaj de Sab, dicen que es lo que Sab representa, ¿me entendés? Y bueno, sabemos, ¿no?, que después de esta lucha se le cambia el nombre a Jacob. Y nos dice luego
en el capítulo 32. Luego de que separa, ¿no? A sus familias, dice la Torá en el Pasuk 24, dice, y Bater Jacob levadó, dice, Jacob se quedó solo, dice. O sea, fíjate que está esto para resaltar, digamos, ¿no? O sea, se quedó solo, dice, Vayabek Ish, ves acá dice, y luchó un varón con él, y Mo, Adalota Yahar, hasta que el alba subía. ¿Ves que dice Ish? No dice Malach. ¿Qué es lo que quiere decir que Jacob se quedó solo? Esto, o sea, es como, a ver, o sea, está hablando de que se quedó solo, digamos, en su mente. O sea, ¿cuál es el momento, digamos, donde más un ser humano puede llegar a manifestar o puede llegar a tener una lucha con sus partes negativas, digamos? Cuando está solo. Ahí es cuando más puede llegar a tener un conflicto con todo digamos, los aspectos, las consecuencias negativas que tiene, digamos, el Yetzer Hará, o sea, lo que se conoce como Shedim. O sea, esa pelea que él estaba teniendo consigo mismo representa el conflicto que todo Bené Israel tiene también. O sea, que es superar, digamos, el aspecto materialista en uno de los sentidos. O sea, Jacob se enfrenta en su mente con lo que él había hecho en el pasado, ¿me entendés? Y lo que él era ahora. O sea, esto, digamos, en contraste con las acciones de su hermano Esab. Después, en el 25 dice, Bayar Kiloyahol, o sea, cuando vio que no podía, o sea, que este Ish no podía contra Jacob, lo Baiga Behaf Yerejó, o sea, lo tocó con su palma, lo tocó en el anca, dice acá, en el muslo sería. Bateka Kaf Yerech Jacob Behabko Immo. La palma del anca de Jacob se descoyuntó luchando con él. La Torá dice que este Ish no pudo contra Jacob. ¿Y es lo que hace? Lo toca y queda rengo. Pero dice, acá dice rengo, pero no dice que quedó rengo para siempre. Dice que quedó rengo. Capaz que después se curó, no sabemos. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Igual no lo suelta, le pide una verajá. Y en el 28 dice, Bayomer lo Jacob, o sea, no se te llamará más Jacob. Y amar od Shimeja im Israel, sino tu nombre será Israel. Kisarita im Elohim, porque has peleado con Elohim, Beim Anashim, y con los hombres Batujal, y has prevalecido. ¿Qué tiene que ver la verajá? O sea, la bendición con el nombre. O sea, ¿qué es lo que significa el cambio del nombre? Esto y acá, esto es, digamos, lo que tiene lo más sustancioso de la para allá, digamos. O sea, lo más importante. O sea, esto contiene un significado, digamos, trascendental. Jacob, o sea, cuando uno habla de Jacob, digamos, en un sentido, no en un sentido, ya nos iríamos a un drash ahora. No estamos hablando de un peyat. O sea, Jacob, cuando se habla de Jacob se refiere a un tipo de hebreo, Israel se refiere a otro tipo de hebreo. Está hablando de el accionar de una persona, pero de modos diferentes. O sea, Israel representa, digamos, la transformación del ser humano en Yashar él, o sea, recto con Elohim. O sea,
¿qué es lo que hizo? Jacob luchó contra sus errores y contra todos los que lo quisieron hacer caer y, que dice la Torá, y venció, prevaleció. Jacob, ¿qué es lo que simboliza? ¿Viste? Cuando nace, que dice Leque, el talón. O sea, la parte más baja de la persona. O sea, simboliza el nivel espiritual de, digamos, aquellos que están en una lucha constante contra su deseo por hacer el mal. Y Israel, por otro lado, también puede leerse como Lirosh, es decir, eh, yo soy cabeza, sería. Obviamente esto no de un modo egoísta, o sea, tratando de manipular a los demás, pero creyéndose un líder o un jefe, ¿me entendés? Mashiach habla de esto. Hay una conexión en base a esto, dice, en Mateo 20:25 dice, Vaikra Yeshua Bayomer, y Yeshua lo llamó y les dijo, Alehem en idatem, ki amoshelim bagoim, ustedes saben que los jefes de las naciones, imshelu bam, o sea, los dominan, y los grandes los oprimen con su poder. Dice, veló y el ajem, no va a ser así, bikirbehem, entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, y lahem li mesharet, será vuestro asistente, vuestro servidor. O sea, ¿qué está diciendo? Que la capacidad, o sea, todo lo que el Eterno le otorgó a Israel de ser, digamos, luz a las naciones, no con eh, digamos, con el atenuante de querer dominar, o sea, sino que utilizar esa capacidad que tenemos. Yeshua nos dice que ese conocimiento que tenemos y ese liderazgo que el Creador le dio a Israel sobre todas las naciones, es con el propósito de servir, de asistir. O sea, no para creerse, viste, los super los super amigos, viste, no sé, querer dominar, claro, querer dominar como las naciones. Y yo dice que no, ustedes no van a hacer eso, ustedes van a usar su capacidad de dominio de manera positiva, asistiendo. Entonces Israel simboliza a las personas que asumen su rol en este mundo, a los adikim, y que se conducen en base a la manera de vida con sentido espiritual que se encuentra en la Torá, y a través de esto dominan su deseo por hacer el mal, su yeser hará. ¿Entendés? O sea, dentro de cada miembro del pueblo de Israel se encuentra Jacob e Israel. O sea, esto está condicionado a la manera de actuar de cada uno. Y esto es una de las cosas también que muy interesantes que estuve estudiando para poder entenderlo, que también María me había preguntado qué es lo que quiere decir esto. Dice lo de que la Torá resalta el hecho de que dice que no debemos comer del guidanayé, es la parte del muslo del animal, ¿viste? En memoria de este evento. O sea, en el Pasuk 32 dice Al ken lo yochlu Bene Israel et guidanayé, o sea, por este motivo los hijos de Israel no comen del tendón del guidanayé, del tendón que se contrajo, dice. Al kaf ayarej, el cual está en la palma del anca, del muslo. Ada yomase, hasta este día, dice. Kinagá bejaf Yerech Jacob begidanashe, porque tocó a la palma del anca de Jacob en el tendón que se contrajo. O sea, ¿qué tiene? O sea, ¿qué significa
¿qué tiene que ver ese golpe en el muslo de Jacob? O sea, esa parte, o sea, ¿dónde está el muslo que está cerca de la parte, digamos, reproductiva de el ser humano? O sea, eso, cuando en el contexto hebreo el muslo hace referencia a lo que vendría de Jacob, o sea, la descendencia. ¿Entendés? O sea, que esto está hablando de que sus acciones, si bien a él no lo afectaron tanto, sí iban a afectar a su descendencia. ¿Por qué? Por ejemplo, qué es lo que le ocurre, qué es lo que le ocurre a Joseph? O sea, hubo como siempre una especie de enemistad entre todos, ¿viste? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con, eh, con Diná, la profanación de Diná, después su hermano Leví, con su otro hermano van y toman venganza, y dice, la Torá dice dice que es Bemirma, dice, que engañan a Shechem, al rey de Shechem, ¿me entendés? O sea, digamos, todas esas conductas que Sab tuvo, se transmitieron también a su descendencia, ¿me entendés? Y eso, bueno, con el tiempo pudimos ver también cómo se fue desarrollando todo el pueblo de Israel y las cosas que fueron ocurriendo, entonces a gran escala. O sea, esto se ve, o sea, las consecuencias digamos, en todos los eventos que rodearon su vida y en la vida de sus hijos. En las siguientes parashot lo vemos, en toda la Torá y en todo el desarrollo de la historia. ¿Qué representa ahora no comer del nervio ciático, o sea, de este Guida Nayé? Esto fue para que, está en la Torá aparte, ¿para qué? Para que Israel recuerde las consecuencias que traen determinadas acciones. ¿Ves? Aún luego de hacer Teshuvá, ¿por qué? Porque Jacob sí hizo Teshuvá, pero igualmente tuvo consecuencias. Por eso también la Torá resalta, dice, Ad Hayom Aseh, o sea, hasta el día de hoy. O sea, es algo para que todas las generaciones recordemos. Bueno, y después al llegar a Shechem, como respuesta al Eterno, por todo lo que le ocurre, o sea, Jacob construye un Mizbeach, ahí un altar. Y en la ciudad de Shechem después, eh, eh, digamos, conocemos, acá ocurre la historia del lamentable hecho de Dinah, que bueno, el rey Shechem tenía un hijo que se llamaba Hamor, se llamaba Hamor el rey de Shechem, y tenía un hijo que pone los ojos sobre Dinah, la seduce, la viola. Y dice en el capítulo 34, versículo 2, dice, y la vio Bayar Ota Shechem ben Hamor, o sea, la vio Shechem, hijo de Hamor, a Jibí, el Ebeo, Nezir Aretz, príncipe de aquella tierra, y Ota, y la tomó, Baishkab Ota, se acostó con ella, Bayanea, y la deshonró. Vemos que se describe este evento como la deshonra o la profanación de Dina. Y al tomar conocimiento de este evento, ¿qué es lo que ocurrió? Shimón y Leví entendieron, o sea, que no podían permitir que se tratara a su hermana como una mujer cualquiera, ¿no? Y dice, en el Pasuk 7 dice, y los hijos de Jacob vinieron al campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se sanearon mucho. Y acá se resalta el hecho. Dice, Kinebalá hace be Israel, porque se hizo vileza en Israel, Lishkab et bad Jacob, acostándose con la hija de Jacob, Bejen lo hace, lo que no se debía haber hecho. Fíjate cómo resalta la Torá. Esto
todos los mefarshim, todos los comentaristas, están de acuerdo que dicen que este, este, este Vejen lo hace, porque se hizo lo que no debió haberse hecho. O sea, imagínate en esa época, ¿quién estaba a la altura moral como para haber dicho algo así? ¿Me entendés? O sea, dicen que el mismo Eterno es quien dijo esto. ¿Entendés por qué? Porque no teníamos una Torah, no teníamos en esa época. Pero lo que más, vos fijate que lo que más resalta, o sea, obviamente sí, la violación, la violación es un hecho lamentable, pero lo que más, digamos, duele a Jacob y a sus hermanos es que el hecho en sí, o sea, de no haber hecho las cosas correctamente, ¿me entendés? O sea, de no haber tomado a la hija de Jacob de manera correcta, ¿me entendés? Eso es lo que más, lo más chocante, obviamente, que también sí está la violación, que es algo horrible, pero también, o sea, porque hay una diferencia entre Shechem y Hamor, Shechem, Hamor y, y todos los, eh, digamos, todo Israel y su familia, o sea, que buscaban, digamos, tenían fines diferentes. O sea, y acá se hace muy evidente. O sea, lo peor de todo es que después Shechem se enamoró de Dina, encima. Y, o sea, quisieron pactar ahí, quisieron hacer un arreglo para que se pueda unir en matrimonio y poder ser parte del clan, ¿entendés? Y a todo esto le dicen que ahí es cuando Shimon y Leví hablan, dice la Torá, dice que hablan con engaño, ¿entendés? Le dicen que tienen que hacer Brit Milá, pero digamos las intenciones verdaderas que estaban atrás, porque Shechem y Hamor, su padre, el rey de ahí, de la ciudad, ellos no, en realidad no les importaba. O sea, ellos nos hicieron el Brit Milá porque queríamos, bueno, ahora mirá que encontramos esta familia, conocemos esta familia que tiene un modo de vivir diferente, buscan servir al Creador, al uno y único. No, no. Mirá lo que dice en el capítulo 34, Pasú 23 dice: Miknechem bekinianam behol behematam alolanu. Dice, sus ganados, su hacienda y todas sus bestias serán nuestras. Ya. Em ach neotalahem. Solamente convengamos con ellos, Vayishevu itanu, y habitarán con nosotros. O sea, como encima a esos sumarle que el rey de Shechem se llamaba Hamor. O sea que traducido al español, Hamor es burro, pero también se puede leer como Homer, que quiere decir materia. ¿Qué es esto? Alguien que ama las cosas materiales, quiere decir. O sea, Hamor tenía una, digamos, agenda escondida. El propósito real de este rey era obtener un beneficio material. Él no estaba interesado en hacer teshuvá o perpetuar el legado de justicia y equidad que tenía como misión transmitir Israel. Ellos aceptan juntos con toda la ciudad. ¿Y qué ocurre después? O sea, al tercer día Shimon y Leví descargaron toda su furia sobre el rey y su familia y los habitantes de Shechem. ¿Por qué los habitantes de Shechem también? Porque la Torá nos muestra que ellos habían quedado de brazos cruzados en vez de impedir el suceso. ¿Ves? Cuando violaron a su hermano. Entonces tomaron venganza de todos los perpetradores del evento, de este evento tan infame que había tomado lugar contra su hermana Dina. Y Jacob se enojó con sus hijos por no respetar el pacto que habían concertado, porque habían arreglado un pacto. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí teme. Tiene el mismo temor que tiene cuando Jacob
viene al encuentro de él, cuando Esab viene al encuentro de él y huye a Betel, o sea, le dice el Eterno que vaya a Betel y está, por primera vez experimenta, perdón, va a Betel, Betel es el lugar donde por primera vez experimenta al Eterno y tiene el sueño donde ve el Sulam y le es revelado su destino con un propósito más elevado. Y hay una vez allí el Eterno nuevamente le revela eh, su destino y le promete la tierra como a los Abot, como a los patriarcas. Él ya está preparado para afrontar su papel como, como patriarca, para asumir su responsabilidad y el Eterno le promete la tierra, le afirma nuevamente que sería un pueblo numeroso y obviamente esto fue como una especie de, digamos, porque podríamos pensar, no, eh, sí, bueno, estuvieron mal Shimon y Leví, ¿no? O sea, con toda la matanza que hicieron y acose, pero si te pones a pensar, o sea, lo salvaron de la escuelita de vuelta. ¿Por qué? Porque otra vez la escuelita del rigor tendría que haber pasado como le pasó con Labán. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dijo Jacob? Bueno, está bien, vengan y circuncídense todo, vamos a unirnos como un pueblo, pero ¿qué fue lo que pasó en realidad? O sea, toda esta situación ocurrió para que Jacob comprendiera que su destino no es unirse a otros pueblos, y tampoco depende de lo que está a su alrededor, ¿entendés? ¿Sí? Sino que Israel está en manos del Eterno.